Raquel Ribeiro trabaja en Culturgest, ¿no? Un espacio dedicado en parte al arte contemporáneo, ¿no? Ahora bueno, tenéis una expo que inauguráis enseguida maravillosa. Y bueno, Raquel trabaja allí como responsable de educación y en los últimos tiempos o en los últimos 3 años ha venido realizando unos debates sobre educación o cómo repensar la educación desde posiciones críticas que nos parecen muy interesantes. Hoy nos va a presentar nos va a hacer una presentación. Yo estoy expectante, ¿no?, al ver el espacio cambiado del escenario del Congreso, y nos presenta la charla cuyo título tiene o cuyo título ha puesto Nuevos infiernos artificiales o cómo la mediación cultural podrá representar el final de los servicios educativos tal y como los conocemos. Así que bueno, Raquel, te dejo. Desde la cabina de traducción y siguiendo instrucciones de la oradora, empezamos por decirles nuestro nombre. Nos ha pedido encarecidamente que nos presentásemos los traductores. El mío es Sergio Brandao y estoy a su disposición. Asimismo, nos pide la oradora también que cuando ustedes sientan que se desacompasa su locución de nuestra traducción, levanten ustedes la mano para que ella advierta que tiene que hablar más despacio. En todo caso, nosotros también desde la cabina protestaremos lo nuestro cuando ocurra esto y le pediremos a alguien con buena voluntad que le avise de que hable más despacio. Muchísimas gracias. Díganle que sí, ya está explicado todo lo que nos pidió. Hablar portugués ante un auditorio de no portugueses, de personas que no hablan portugués. Muchas gracias. Quiero agradecer antes de nada a la organización la invitación, de la que me siento muy honrada y me hace sentirme sumamente responsable. He estado como participante en la primera edición, una edición que me inspiró, que me ayudó a comprender la responsabilidad de Thyssen y del equipo de Educa-Thyssen y que me ha permitido comprender que los congresos son también momento de encuentro, de aprendizaje y de mediación. Voy a hablar mucho sobre esto, sobre la idea de la conferencia como posibilidad de mediación, pero quisiera también hablarles a ustedes un poquito sobre lo que es mi visión sobre este encuentro de aquí, de hoy. También en contraposición por donde he estado este año, en Finlandia, en Portugal. Por consiguiente, según lo que llevo visto en las conferencias de mediación cultural, no es lo que estoy viendo aquí. En realidad, encuentro en los participantes de este congreso un estadio, un momento que es compatible con el concepto de conferencia, un momento verdadero de reflexión, un momento en el que muchos participantes se encuentran en una plataforma de mediación, de reflexión sobre la mediación, y esto provoca mucha inquietud. Inquietudes que a algunos de nosotros nos llevan a lo largo de este encuentro a pensar que no quiero que me hagan más preguntas, no me hagan más preguntas, esa sensación de que necesitamos respuestas, de que estamos saturados de trabajo, de búsqueda. En el caso de muchos participantes en este congreso, saturados de proponer actividades. Y ahora, ¿qué es esto de la emancipación del servicio educativo? ¿Qué es esto? ¿Qué dato es este que se nos ofrece a reflexionar sobre nuestras prácticas como profesionales emancipados? Nadie ha discutido en este encuentro el término mediador. Tengo que dar un grito para que ustedes reaccionen ante mis bromas. Muy bien. Esta plataforma común que encontramos aquí, que me agrada muchísimo porque es el lugar de mi inquietud, me lleva a decirles algo que muchos de vosotros quizás no estén de acuerdo.
En realidad, al final de este encuentro, de mi presentación, si consigo llegar al final de esta presentación, no estaréis de acuerdo muchos conmigo. Espero que así sea y que podamos discutir mis puntos de vista, porque incluso yo misma tengo una tendencia a no estar de acuerdo conmigo misma. Una cuestión relacionada con la necesidad de las preguntas. En lo que a mí respecta, lo que dice un filósofo vuestro, Fernando Savater, dice que el alumno no necesita preguntas que ya tengan respuestas. El alumno necesita preguntas sinceras. Y las preguntas sinceras no tienen respuesta. Y otro autor, que también me gusta mucho, dice que nosotros muchas veces no tenemos las respuestas que deseamos. Tenemos tan solo las respuestas que necesitamos. Por lo tanto, toda esta inquietud todas estas inquietudes de quien va de una parte a otra en preocupación, en guerra con el conservador, con los compañeros, con el museo, en guerra con los compañeros de los otros museos, que no trabajamos de forma colaborativa, que no hacemos nada bien, que estamos preocupados, inquietos. Lo cierto es que en este momento de conflicto, de preocupación, ¿nos paramos alguna vez a oír lo que dice el otro? Lo que está diciendo el otro quizás esté diciendo exactamente lo mismo que nosotros, y esa es la diferencia entre oír y escuchar, lo cual es para mí muy importante en estos encuentros. ¿Cómo me puede estar oyendo si hay un interlocutor hablando conmigo? Parece que ha dicho la oradora. No es posible, estamos demasiado dispersos, estamos demasiado preocupados por hacer muchas cosas. El acceso al contenido, a la información o al encuentro se hace a través de muchos otros procesos que no son compatibles con la existencia de multiplicidad de información. ¿Cuántas cosas conseguimos hacer a la vez? ¿Será que podremos hacer muchas cosas a la vez? Propongo hacer un ejercicio de escucha del otro y escucha de nosotros mismos. Y les voy a pedir 4 minutos y 33 segundos de silencio.
Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. ¿Han entendido algo? ¿Han entendido la letra de la canción? Las cuentas con el banco cuentas con el banco. Tantas guerras que he entablado, ya no sé hacer paces. Haz las paces. Son flores en millones y mi pecho hecho campo de batalla. Cada alba que me enseñas, oro en polvo que esparcimos. Aquí dentro inquietud, inquietud, inquietud y solo inquietud. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé aún. Siempre hay algo que va a ocurrir, algo que yo debería haber entendido. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. Porque no lo sé aún. Me enseñas a hacer tantas preguntas a cambio de las respuestas que yo traía. ¿Cuántas promesas haría si las cumpliese todas juntas? No sueltes esta mano, pues falta siempre poco para llegar. Aquí dentro, inquietud, inquietud y solo inquietud, inquietud e inquietud. Porque yo no sé, porque yo no sé, porque yo no sé aún. Hay siempre algo que va a ocurrir, algo que yo debía entender. Porque no sé, porque no sé, porque no sé aún. Hay siempre algo que tengo que hacer, algo que yo debía solucionar. Porque yo no sé, pero sé que esa cosa es hermosa. Es un poema de José Mario Branco, una figura muy importante del panorama político y artístico portugués, y nos trae la cuestión de la escucha. No son 4 minutos y 36 segundos, sino 4 y 33. Cuando les pido que escuchen esto de los 4 minutos y 33 minutos, les pido que piensen también si la escucha es un proceso participativo. Si participamos en el proceso de escuchar, eso es algo que nos envuelve, es algo en lo que colaboramos, si es algo que es algo que estamos dispuestos para hacer. La escucha es un proceso en que por capacidad creativa seleccionamos mentalmente lo que nos interesa, lo conjugamos con pensamientos anteriores y presentes, formulamos nuevas posibilidades para el futuro. Empezamos con la intención de llegar siempre a algún sitio. Con la ansiedad, la oradora parece que se está lanzando a hablar un poquito de prisa. Si alguien se lo pudiera sugerir. Muchísimas gracias. Dice que ha avisado, efectivamente, eso es cierto. De ideas que podamos copiar, de reflexiones que nunca hayamos hecho. Creo en el proceso de compartir y de escuchar del otro. Hay mucho más para ganar por nuestra parte en la consecución de nuevos pensamientos que ya tenemos que a partir de la mimetización de buenas prácticas, ejemplos que han funcionado en otros contextos y que nunca podrán repetirse. Una vez dicho eso, ahora que todos estamos preparados para oír, les propongo algo que ha ocurrido en 2010 en Kulturfest y que es un cóctel. Mis dos amigas, Annalise Pilar, y les van a servir las preguntas que aún no tengan.
¿Ustedes tienen también preguntas en los brazos de las sillas? Puede ser así o... ¿Tienen preguntas en los brazos de las butacas? ¿Todos tienen preguntas? ¿Ya tienen todos? Bien, lo que les propongo es que en parejas se ha acabado, por lo tanto, el proceso de soledad en esta conferencia, idealmente en lenguas diferentes. Respondan a la otra persona de su pareja, de la pareja, lo más honestamente posible, la pregunta que se les hace. Pero hay una norma. Vuestro interlocutor no podrá hablar. Tienen 3 minutos. Una cosa,
La oradora les está pidiendo que vayan cortando. Soy la presentadora, estoy aquí delante, no me oyen ustedes. Atención. Soy la oradora. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de pregunta. Ha sido perfecto, me marcho. Ahora lo que les tengo que proponer esto es espectacular. No podría haber resultado mejor. Por hablar de correr riesgos, esto es espectacular. No podría haber salido mejor. He pasado el poder, pasamos el poder a las personas, confiando en que nuestro interlocutor es inteligente. Ha habido mucho más diálogo que escucha y ahora les pediré que inviertan los papeles. Quien ha oído que hable y quien ha hablado que oiga, que escuche. 3 minutos, solo 3 minutos. Y cuando yo les diga que se acabó, se acabó. As perguntas todas, quantas? São perguntas, são 54 perguntas. Nossa, Raquel. O Ricardo estava dizendo que ele quer levar as perguntas. Não. E ainda sobraram algumas.
que fazer login com o e-mail. Pasaron 3 minutos. Han pasado ya 3 minutos. 3 minutos, 10 segundos. Bien. Bueno, regresemos a la modalidad de congreso transmisivo. Gracias por su participación. Me imagino que para ustedes sería un poco extraño que si no dijera nada más en mi presentación. Por lo tanto, necesitarán ahora algo de información. Gracias por su participación. Ahora tendremos que pasar a ver lo que han hecho y eso que han hecho ustedes encaja o se enmarca en lo que estamos haciendo en Kulturgest en los últimos años, sobre todo a partir de 2010, en el momento en que yo y Pietra, mi equipa, nos hemos dedicado a repensar algunas estrategias de relación con nuestros públicos. Estas preguntas que han contestado ustedes son de un rol de 54 preguntas que he ido recogiendo desde 2010 de todos los oradores que hemos recibido en nuestras conferencias, varios presentadores. Incluso una de ellas es una de las preguntas que surge en la edición de 2012, cuando María Kass ha sido preguntada por un conservador en la organización Gulbenkian, dentro de la cual organizábamos la conferencia, y el conservador preguntaba o cuestionaba si el museo era un espacio de juego. Y esa era una de las 54 preguntas que les hemos dado y creemos que son muy oportunas. Preguntas que quizás no tengan una respuesta, denuncian a los que la han escrito y la respuesta delatan a los que las contestan. Esas 54 preguntas están en proceso continuo, han nacido dentro del equipo y han sido entregadas en la primera edición de la conferencia. Se han entregado en bandejas, como han visto aquí. En la segunda edición de la conferencia, en 2011, tomaron, no directamente, pero sí la forma de speed meetings. Speed meetings, parece que dice el orador, cuya traducción es un poco dubia, quizás al español. Han sido momentos en que proponíamos a nuestros participantes que de 2 en 2 hablasen durante 6 minutos, que es una eternidad. Era el comienzo de la tarde. Era importante para nosotros, si habíamos hecho un feedback de nuestros participantes, que era importante crear espacios de encuentro, espacios de debate. Y eso hemos intentado contestar en 2012, creando el Speed Meetings, cuya crítica, si quieren, pregúntenme ustedes en el coffee break. Pero yo a ustedes les devuelvo 3 de estas preguntas. Más que un público emancipado, ¿no hará falta una emancipación de los programas educativos? ¿Será que en realidad nuestro público está completamente desarrollado en el sentido de la emancipación y del acceso a la obra? ¿Y no será que nosotros estamos asociados a prejuicios que vienen de nuestra genealogía histórica como servicios educativos de Europa? Una gran diferencia con respecto a los servicios educativos de América Latina. Tenemos una historia de patrimonio, una historia de defensa y de legitimación del objeto artístico en el museo que es muy diferente y entabla formas de relación con el público completamente distintas. Y ese lastre histórico es un lastre que no podemos olvidar y la conciencia nos va a dejar tal vez llegar a este momento de emancipación de los servicios educativos o de los proyectos educativos o de los programas educativos o de la mediación cultural. ¿Necesitan los públicos de un programa educativo para acceder al arte contemporáneo o solamente lo necesitamos nosotros, un programa educativo para seguir teniendo un trabajo? Y en la estrategia de supervivencia, ¿nuestra creatividad no nos dirá que el camino va por otra parte? De arte contemporáneo solo puedo hablar del registro que tengo del arte contemporáneo, de los museos de arte contemporáneo, y mi inspiración viene siempre de ahí. Pero antes de hablarle de mi inspiración, les hago otra pregunta. Una visita mediada, que es un tema que tiene que ver con lo que quiero hablar ahora, ¿es un camino de autor? ¿Es un camino de autor?
puede ser un camino de autor. En lo que se dijo en la presentación de anoche, ¿es posible que un ordenador sustituya un camino de autor? Si la visita guiada no es un camino de autor dentro de nosotros mismos, lo que somos con respecto a los objetos que estamos mediando, podemos ser sustituidos por ordenadores. ¿Qué nos dice eso sobre la propiedad de nuestra profesión o sobre su utilidad con respecto al público? Y aquí llega mi pregunta, que es muy estimada, viene del arte contemporáneo. Hay dos temas de arte contemporáneo que quiero compartir con vosotros. Habrá muchas más. No soy la dueña de la sabiduría, estoy llena de dudas, pero quiero compartir con vosotros el momento en que el arte se emancipó de su función industrializada, mercantil, de su función de medio. Y esa emancipación se dio cuando un verdadero medium surgió, y es la fotografía. Con la revolución industrial y con el acceso a las máquinas como la fotografía, ello nos permite registrar la realidad. Si la fotografía registra la realidad, ¿qué pintaba el arte? Y el arte se emancipó, ¿no es cierto? El camino fue muy rápido entre el impresionismo y la abstracción. En el momento en que aparece la fotografía, el arte se hace abstracto. ¿Y cuánto hace de esto? ¿50 años? ¿Qué nos dice eso como mediadores que puede, de alguna forma? Y hay algo para mí muy importante en la cuestión entre el paso de la presentación a la representación, que es el momento en que Jackson Pollock, no por casualidad fotografiado, es presentado al público como una representación de sí mismo. Quien conoce más o menos bien Jackson Pollock sabe que él no quería ser fotografiado o no quería que el proceso de construcción de sus obras fuese dado al público. Por lo tanto, me gustaría mucho preguntar esto. ¿Quién construyó la transformación de la performance empezado con Jackson Pollock en las artes plásticas? Nos ha dejado tirados en la cuneta la oradora. Les pedimos disculpa. La última pregunta no la hemos entendido. Si la pudiera repetir, la emancipación del traductor simultáneo. Nuestra conversación ha funcionado, dice la oradora. Habíamos hablado antes de empezar. No voy a tener tiempo para decir todo lo que necesito decir. Quería hablarles de los infiernos artificiales. Quería abrir la puerta de algo que me gustaría que después ustedes investigasen, y es el momento en que André Breton habló de infiernos artificiales, las performances que los dadaístas hacían en el Cabaret Voltaire. Los infiernos artificiales, que ellos así denominaron, tenían la obsesión de la emancipación del espectador, de la provocación del público, de una sugerencia utópica de democracia. De los infiernos artificiales a las prácticas de mediación contemporáneas, me gustaría que me dijeran ustedes si encuentran o no algunas semejanzas. Son fotografías mías de la Bienal de Sao Paulo. Solo espero que esta fotografía no ha sido autorizada por la autora, parece que pretende decir la oradora. Se hicieron estas fotos para lanzar el programa educativo. Este es el aspecto
del lugar donde la acción poética se desarrolló, la Avenida Paulista. Así es como estaba, y como estaba la acción poética, y así es como ha quedado. Foi muito divertido. Ha sido muy divertido. Otra propuesta que quería hacerles. Estas propuestas vienen todas de bienales y de proyectos temporales. ¿Cuánto pesa un saco de carbón? La Manifiesta 9 tenía como tema el carbón se realizaba en una fábrica, en una mina realmente. Y esta era una acción cuya única función era preguntar a los participantes cuánto pesa un saco de carbón, y de los 90 participantes, 9, los que se acercaron más al peso del saco, ganaron un billete para la Bienal. Y ahora, ejemplos de artistas mediadores. Trabajo dentro de museos, algunos White Cube, donde es posible trabajar este tipo de propuestas. Vean que aquí hay participación, hay un espejo, hay identidad. Hay la demostración del White Cube como espacio de respiración del objeto del arte contemporáneo. Ricardo Jacinto, un autor portugués que estuvo en Manifiesta 7 y que se llama Laberintitis, que es una enfermedad que ataca el equilibrio en el oído. Y se visita en el edificio de Kulturgest, que es un edificio pesadote, un edificio de un banco. Imagínense este objeto dentro del museo. Esta es una instalación que João Paulo Feliciano, otro artista portugués, realizó en 2012 en Serralves. Lo que para mí es especialmente interesante de esta propuesta es que no existe. Y tuvo gracia empezar a ver en el Facebook y en todas las redes sociales una crítica enorme a João Paulo Feliciano, el que hubiese hecho grafites en la fachada de uno de los museos de arte contemporáneo más importantes, que es el de Serralves en Oporto. Pero esa obra no existe. Fue una especie de aplicación de Samsung que cada persona apuntaba su teléfono en el móvil y daba este resultado.
quiero también que vean una propuesta que apareció en Documenta 13. Veremos solo 2 minutos, pero más vale verlo en YouTube. People pass by. It's very intimate in ways, watching people. So you can tell if they're happy or sad or lost somewhere in their minds. This video will be an experiment. We're like those prisoners stuck in Plato's. Este vídeo es un experimento, es como un prisionero aquí. Hemos visto aquí las sombras en la pantalla, hemos intentado alinearlo. Entonces hemos cogido la pantalla y la hemos movido hacia la izquierda. Hay un abrigo rojo. Yo antes tenía un abrigo rojo. ¿Y dónde está mi abrigo rojo? Aquí hay mucha gente negra. Se han movido cosas. ¿Veis los músicos? Nos levantamos. Vamos a seguirles. Un poco a la derecha. Les pido perdón. El otro ejemplo que María Cas también ha dado y que presentamos en Kulturgest en 2012, nuestra conferencia en asociación con Gulbenkian, con la Fundación Calouste Gulbenkian en Lisboa, fue el proyecto del antiguo museo. Es un proyecto de 2008. Fue el premio de buenas prácticas de la Organización de Estados Iberoamericanos. Un centro de arte portátil que con alguna ironía se presenta dentro de un museo. Este es un artista que viene es un artista que ha hecho también nada más que una representación de la fachada del edificio de la Caixa Geral de Depósitos, el edificio de Kulturgest. Ha puesto unos grafitis en la fachada que no existen y el grado de libertad solo se habría permitido a un artista bajo la forma de imagen. Y bien, porque los ejemplos no acabarían nunca. Y tengo especial interés en darles ejemplos que vengan de los programas educativos, pero también de los museos. Hay muchos libros para compartir. Estas son algunas de mis referencias, por lo menos referencias que nos han mencionado a lo largo de este congreso. Podría hablar también de los estupendos volúmenes de Documenta 12, uno de investigación y otro de resultados, pero en fin, hay muchas cosas que podemos compartir. Pero algo sobre lo que quiero llamar su atención sobre estos libros es, vean las fechas. 2002, 2004, 2006, 2010. Algo está ocurriendo. Inquietud, inquietud, inquietud. Porque realmente compartir la lectura es compartir algo de nuestro conocimiento, lo que son nuestras referencias. En nuestras conferencias, en las 3 ediciones de la conferencia, hemos tenido siempre un espacio de lectura, un rinconcito donde los oradores traían un ejemplar de su obra de mayor referencia y donde nosotros también poníamos a disposición toda nuestra biblioteca. A lo largo de 3 años solo desapareció un libro. Es un riesgo. Otra de las prácticas que hacíamos durante la conferencia para convocar las prácticas de sociabilización contemporánea y criticarlas, tal como el speed meeting, fue un sorteo de libros. Al final de las presentaciones, los oradores recibían una tómbola, sacaban un número de un bombo y
Los participantes, el participante ganador tenía derecho a un libro con el autógrafo del autor y causaba una reacción un poquito extraña. En realidad, nosotros no hemos repetido esta acción en 2012, lo que delata alguna reflexión menos favorable en torno a esta práctica, aunque tuviese la gran capacidad de traer a alguien del público al escenario en igualdad de oportunidades con el orador y con el derecho de crear más de una complicidad con el orador. Esta es una imagen que me resulta muy grata. Es una imagen que rellenó el universo de 2010. Para los que no saben, el monitor, como en inglés, en portugués como en inglés, significa el objeto que colocamos junto a nuestro ordenador. El monitor es lo que utilizamos para las personas que hacen las visitas guiadas. Y creemos que la emancipación del servicio educativo pasaría también por la crítica de los conceptos, por la denuncia del ridículo de continuar utilizando determinados conceptos y por la denuncia del lastre histórico de vigilancia y control sobre los participantes y el aprendizaje que la palabra monitor comportaba. Por tanto, ante el ridículo conseguimos quizás que algunos servicios educativos en Lisboa, por lo menos nosotros, dejásemos de utilizar la palabra monitor, porque cada vez que pensábamos en la palabra monitor nos acordábamos de nuestra querida Alicia con el monitor metido en la cabeza. Y bien, conclusiones. Voy a buscar mi chuleta. Los papeles del hotel son siempre utilísimos. El arte tiene que decir algo. El arte dice algo, tiene contenido, tiene sentimientos. ¿Por qué nosotros producimos el acceso al contenido de la obra de arte? John Cage, en su performance de los 4 minutos y 33 segundos, decía que no le interesaba en absoluto que, asociado al sentimiento, a la comunicación de lo que sea, dentro del silencio o de su obra de arte. Estamos dando oídos a nuestros artistas. ¿Dónde está hoy la contemplación? Como mediadores promovemos la contemplación. ¿Qué es la experiencia estética? La experiencia estética es de algún modo promovida por la visita guiada. En algún momento nuestro silencio no sería más importante para la definición de la obra de arte que la creación de contenidos interpretativos. En fin, formatos, contenidos y discurso. Al final de todo, un discurso intencional. El mediador que es consciente de su emancipación, consciente del contenido que produce y del contenido que no produce. Consciente de lo que tiene y de lo que no debe hacer. Consciente de que la emancipación podrá pasar por la construcción de nuevas plataformas de entendimiento ante el público, cerca del público, y no tanto por la construcción o creación de contenidos de acceso, de interpretaciones posibles ante la obra de arte. Habría mucho más que decir, muchas ideas más quería transmitiros. Terminaré con un vídeo que me resulta muy estimado. No es importante saber inglés para comprender este vídeo. Es mucho más importante que comprendan lo que está ocurriendo. Looks like the press conference is about to begin. Parece ser que va a empezar la conferencia de prensa. Sí, sí, ahora te toca. ¿Qué? Dios mío. Uy, ¿cómo está tu madre? ¿Qué? ¿Tienes previsto hacer un tour? Bueno, pues a mí me gustaría preguntarlo. Bueno, no hay nada que es aleatorio referente a ello. Si lo piensas, desde el principio de todos los tiempos, todos hemos mirado a las estrellas en la noche para guiarnos. Entonces estamos buscando pues cosas a través del cielo.
Y cuando todos estamos perdidos, ¿qué hacemos? Miramos arriba, al cielo de noche. Eso conecta las ciudades de aquí y la ruta a parte del sureste, empezando en Phoenix, Arizona. Aquí hay un patrón que ya está empezando a surgir y vamos a observar que tiene aquí algo que corresponde, una constelación nocturna que corresponde a la ruta. Sí, es una constelación. Y ahora cuando miramos hacia allá, la primera letra de cada ciudad forma lo que nosotros denominamos un acrónimo. Pesca Jamba. P-E-H-D-T-S-K-G-T-M-B-A. Pesca Jamba, que son siglas. Entonces vamos ya a desbloquearlo aún más. Venid conmigo, personas. Felicidad. Perros. Aquí, eso quiere decir que hay valor. La jubilación, el jubileo, quiere decir que mejores activos. Muy profundo, ¿verdad? Pero vamos a recordar la palabra que nos guía de este tour de verano. Pesca Jamba. Pesca Jamba. Vamos a repetirlo todos. Pesca Jamba. Fantástico, precioso. Bueno, realmente nos vamos a Europa. Y la constelación se conoce porque tiene diferentes caminos que controla la ruta de España a Dublín. Quizás, según vayan surgiendo las cosas, vamos a tener más detalles. Pero bueno, ¿hay más preguntas? ¿Voy a ir? No, la verdad es que no voy a venir, sino que voy a ir. Voy a ir, me salgo ahora. Muchas gracias. Oye, y por favor, saluda a tu madre. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Hay tantas preguntas que no hay preguntas. Lo ha dicho en español la oradora. Le voy a hacer una pregunta que nos remite al encuentro que tuve con Raquel en Río de Janeiro, donde fue a entrevistar a varias personas, y ella hizo una pregunta que ahora públicamente le hago a usted. Puede ser poco. ¿De qué tiene usted miedo? Pues bien. Una buena pregunta no necesita tener una respuesta, necesariamente. De perder el miedo que tiene es el de perder el discernimiento. Hoy, aquí, es ese. Los participantes, colegas
En cuanto al speed dating, fueran personas que están visitando el museo. Por lo tanto, en este caso hay información después de la experiencia de estar en esta experiencia de speed dating. Que si nosotros teníamos información de ellos de lo que pasó o que si ellos nos facilitaron información, el feedback. Es una pregunta muy interesante porque es una de las preguntas que me hizo discernir sobre nuestras prácticas. Convocar prácticas de socialización contemporáneas dentro del museo o en espacios de desencuentro tendría que llevar consigo una crítica, una conciencia crítica colectiva, y lo que ocurrió fue eso mismo. Los participantes del speed meeting no eran conscientes de que se trataba de una práctica disruptiva, si podemos decirlo así. Y por consiguiente, para mí, lo importante fue convocar esa práctica, pero después el hecho de no haber tenido ese feedback del público, esa construcción de conocimiento colectivo sobre la crítica, algunos fueron conscientes de lo que se estaba haciendo, otros no tanto, y fue ahí donde se falló. Deberíamos haber informado que se trataba de una práctica de crítica y no una práctica de sociabilización contemporánea. Ese fue el fallo. No sé si le he contestado. Pues, ¿qué tipo de información ha recibido antes? Ha dicho que, bueno, había como un tipo de error. Bueno, pero después. Ellos sabían lo que pasó con... Ellos sabían lo que saben con la información. Bueno, después del speed dating, o las personas que se fueron a casa y empezaron su vida normal y corriente, o recibieron un correo electrónico 15 días más tarde. ¿Puedo hablar en inglés? Pues es muy interesante, porque ahora me estás dando ideas. Esto sería muy interesante. Bueno, la conferencia duró 3 días y fue muy interesante tener o celebrar esta reunión en los primeros 2 días. Pero nunca recibimos feedback sobre otro tipo de relaciones o qué se tiene que hacer. Quisiera hacer una pregunta porque no sé si he entendido muy bien la cuestión de la experiencia estética. Si la visita puede o no puede proporcionar una experiencia estética. Personalmente creo que sí, y debe. Ahora, dependerá de la forma en que se haga la visita. La visita a un museo, y yo me puedo situar en ambas partes porque soy profesora y soy educadora de museos hace 20 y tantos años. Yo creo que las formas de proceder, incluso porque creo que en la enseñanza tradicional quizás también sería importante poner a los alumnos en la clase a pensar. La clase para mí es un espacio de pensamiento colectivo, pero también la visita. Yo no tengo que imponer nada, solo tengo que oír. Y después mi papel, y esta es mi forma de verlo, es hacer una síntesis de lo que los alumnos, el público o quien sea, y podré en algún caso dar una u otra información, pero puede haber momentos de silencio, momentos en que las personas digan cosas que favorecen una experiencia estética. ¿Es esto lo que usted ha dicho o lo contrario? Va mucho en esa línea. María de Lourdes Ribó forma parte del servicio educativo del Museo Nacional de Arte Antiguo, el servicio educativo más antiguo de Portugal, y que ha sido interesante verlo acompañando estas prácticas. Va en esa línea mi respuesta, efectivamente. Yo voy un poquito más allá, y es intentar cuestionar en qué momento la visita guiada es apropiada, qué acceso al contenido da la visita guiada o qué otras estrategias de acceso al contenido existen,
que no exijan una visita guiada, permitiendo al mediador estar disponible para otro tipo de intercambios y de construcciones. Afortunadamente hemos tenido esa presentación maravillosa del Metropolitan que nos muestra un ejemplo a años luz, a galaxias de distancia de lo que algunos de las cosas que ocurren en Portugal, pero los ejemplos extremos son buenos porque nos ponen en evidencia un panorama potencial. Y en el potencial, el servicio educativo dejaría de ser necesario para el acceso a los contenidos y podría emanciparse en otra línea de actuación. Lo que ocurre, me pregunta mi amiga de la casa de cerca, ¿qué líneas de actuación son esas? Claro, como todo proceso de trabajo, yo puedo abrir mi caja de Pandora y mostrarles todo lo que me inspira y todo lo que está haciendo todo lo que llevamos trabajando en Kulturgest en estos años. La evaluación, como es un proceso de colaboración también cuestionada por nosotros, cuando pedimos a los participantes, la opinión a los participantes, estamos pidiendo su participación en la presentación de lo que realmente ellos entienden. Y les entregamos un papel con un cuestionario, les preguntamos qué opinan. Todos esos procesos de construcción, de formas de compartir, vienen inspirados por estas prácticas de algunos servicios educativos y de muchos artistas contemporáneos. Yo estoy un poco perdida también. Pues muchas gracias y hasta pronto.